Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tengo una noticia que honestamente me tiene rebosante de emoción y creo que a muchos de ustedes también. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de muchos y que tiene que ver con promesas, sueños y sobre todo con un futuro que se siente cada vez más real. Si están leyendo bien el título o intuyendo la chispa que se enciende en sus corazones de fans, Can Yaman, cumpliendo una promesa a sus fans de tener un hijo. ¡Qué intriga!, ¿verdad? Quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que esta historia tiene capas y matices que te van a encantar. Y antes de que nos perdamos en los detalles, ya saben, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras conversaciones. Desde hace un tiempo, hemos sido testigos del ascenso imparable de Can Yaman. Su carisma arrollador, su talento actoral y, seamos sinceros, esa presencia escénica que cautiva a millones, lo han convertido en un fenómeno global. Pero más allá de las cámaras, de las alfombras rojas y de los titulares, hay una conexión muy especial que Can ha forjado con su público. Una conexión basada en la cercanía, en la transparencia y sobre todo, en las promesas. Y es precisamente una de esas promesas la que hoy nos trae a este espacio. Hablamos de algo tan personal, tan humano, y a la vez tan universal como es la paternidad. Durante sus participaciones en entrevistas, en redes sociales, e incluso en conversaciones más informales con fans, Can ha mencionado en repetidas ocasiones su deseo de formar una familia. No es ningún secreto, ¿verdad? Lo ha dicho con esa naturalidad que tanto lo caracteriza. Y es ahí donde entra el elemento promesa. Muchos de ustedes, mis queridos seguidores, han seguido de cerca cada paso de su carrera, han celebrado sus éxitos y han estado ahí en los momentos más importantes. Y en ese camino han surgido conversaciones, anhelos compartidos. La idea de ver a Can convertido en padre ha sido un sueño recurrente para muchos de sus fans más leales. Y él, con esa honestidad que lo define, ha reconocido ese anhelo, ha validado esa ilusión. Ha habido momentos en los que, quizás de forma más juguetona o en un contexto de cercanía extrema, ha habido referencias a cumplir promesas o a hacer realidad sueños. Y cuando ese sueño se une a algo tan fundamental como la paternidad, la expectación se dispara. Entonces, ¿qué significa exactamente esta promesa? ¿Es una declaración formal, un compromiso inamovible? ¿O es más bien la manifestación de un deseo profundo, compartido y validado, que se traduce en acciones concretas? La verdad es que en el mundo de las celebridades, las palabras cobran un peso especial. Y cuando esas palabras son pronunciadas por alguien tan querido como Can Yaman, y van dirigidas a una comunidad tan apasionada como su fandom, el impacto es inmenso. Hemos visto en el pasado cómo Can ha sido muy abierto sobre su vida personal, compartiendo aspectos que le permiten a su audiencia sentirse más cercana. Y la paternidad es sin duda uno de los aspectos más íntimos y esperados de la vida de cualquier persona, y más aún cuando esa persona es un ícono que despierta tantas simpatías. La conversación alrededor de esta promesa no surge de la nada. Ha sido alimentada por años de interacción, de esa retroalimentación constante entre el artista y su público. Los fans no solo admiran su trabajo en pantalla, sino que también se interesan genuinamente por su vida, por sus aspiraciones, por sus planes de futuro. Y en ese interés la idea de formar una familia ha sido un tema recurrente, un deseo que muchos han querido ver materializado en la vida de Can. Imaginemos por un momento esa dinámica. Un fan, con la emoción a flor de piel, le pregunta a Can en un evento o a través de redes sociales sobre sus planes de futuro, sobre la posibilidad de tener hijos. Y él, con esa sonrisa que desarma y esa calidez que lo caracteriza, responde algo como: es un sueño que tengo, y quizás algún día, para ustedes, mis fans, cumpla esa promesa de ser padre. Esa frase, esa conexión entre el deseo personal y la expectativa del público, es lo que ha generado esta gran expectativa. No se trata de una obligación contractual, por supuesto, sino de un vínculo emocional, de un reconocimiento mutuo de anhelos. Y aquí viene la parte intrigante. ¿Ha habido algún desarrollo reciente que nos haga pensar que esta promesa está más cerca que nunca de cumplirse? Los rumores, las especulaciones, siempre forman parte del universo de las celebridades. Y en el caso de Can Yaman, dado su estatus, estos rumores a menudo se intensifican. Sin embargo, más allá de las especulaciones, debemos fijarnos en los gestos, en las declaraciones, en las acciones que sugieren un camino hacia esa meta.
Hemos visto a Khan dedicando tiempo a proyectos personales, quizás también a reflexi. Oñar sobre su vida y sus prioridades. La paternidad requiere un compromiso, una preparación, tanto emocional como práctica. Y si bien no tenemos acceso a todos los detalles de su vida privada, podemos inferir que si su deseo es tan fuerte, estará trabajando en crear las condiciones para que ese sueño se haga realidad. Pensemos en la edad, en la estabilidad personal y profesional. Khan está en un momento de su carrera en el que ha alcanzado un nivel de éxito que le permite explorar diferentes caminos. Y al mismo tiempo la edad es un factor que para muchas personas se convierte en un motor para considerar formar una familia. No digo que haya una fecha límite en absoluto. Cada persona tiene su propio ritmo. Pero es innegable que para muchos el deseo de ser padre se intensifica con el tiempo. Además, las relaciones personales son un pilar fundamental para la paternidad. Y si bien Khan ha sido muy discreto en algunos aspectos de su vida sentimental, siempre ha transmitido la idea de que busca una conexión profunda y significativa. Una relación sólida es, sin duda, la base ideal para embarcarse en la aventura de ser padres. Y si él ha manifestado ese deseo de forma tan abierta, es muy probable que esté construyendo o ya haya encontrado esa base. Ahora, ¿qué significa para los fans saber que Khan podría estar cumpliendo esta promesa? Creo que va más allá de la simple curiosidad. Para muchos significa ver a alguien a quien admiran alcanzar una de las metas más importantes de la vida. Es como ser testigo de la realización de un sueño colectivo. Es la validación de esa conexión especial que tienen con él. Es la confirmación de que sus anhelos, sus deseos, no caen en saco roto. Imaginen la reacción de sus seguidores cuando se haga oficial. Las redes sociales explotarán de alegría, de felicitaciones, de mensajes de cariño. Será un momento de celebración para toda esa comunidad que lo ha apoyado incondicionalmente. Y es que al final del día los fans de Khan Yaman no solo ven en él a un actor talentoso, sino también a una persona con la que sienten una conexión, alguien cuyos éxitos y aspiraciones los emocionan profundamente. Este tema también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las promesas en el contexto de la fama. ¿Hasta qué punto un artista tiene la obligación de cumplir las expectativas de sus fans, especialmente en aspectos tan personales? En el caso de Khan parece que la promesa no es tanto una obligación impuesta, sino una validación de un deseo que él mismo ha expresado y que sus fans han abrazado con entusiasmo. Es un intercambio de energía positiva, de anhelos compartidos. Y si hablamos de cumplir una promesa, debemos considerar qué implica eso. No se trata solo de tener un hijo, sino de crear un entorno de amor, de estabilidad y de felicidad para ese futuro bebé. Y estoy segura de que si Khan ha estado pensando en esto, lo está haciendo con la seriedad y la responsabilidad que un acto tan hermoso merece. Podemos imaginar que esta noticia, si se confirma, vendrá acompañada de muchos detalles. ¿Cómo lo anunciará? ¿Será a través de sus canales oficiales, o será una sorpresa mayor? ¿Qué reacciones generará en el mundo del espectáculo? Sin duda será un tema que acaparará titulares y mantendrá a todos expectantes. Lo más importante aquí es la autenticidad. Khan Yaman siempre ha transmitido una imagen de autenticidad y cercanía. Y si este deseo de paternidad es genuino, y si las circunstancias se alinean para hacerlo realidad, entonces será una de las noticias más hermosas y esperadas de su carrera, no solo como actor, sino como persona. Hasta ahora, no hay anuncios oficiales contundentes que confirmen el embarazo de su pareja o la planificación inmediata de tener un hijo. Sin embargo, los rumores y las esperanzas de sus fans son un indicativo fuerte de que este es un tema que él mismo ha puesto sobre la mesa y que se toma en serio. Y es esa seriedad, esa apertura, lo que genera la expectativa y la emoción. En resumen, mis queridos amigos, la promesa de Khan Yaman de tener un hijo, si bien no es una promesa formal en el sentido estricto, es la manifestación de un deseo profundo y compartido, que ha sido validado por el propio artista y abrazado con gran ilusión por su legión de seguidores. Hemos sido testigos de su apertura sobre este tema, y es natural que su comunidad espere con ansias ver cómo se materializa este sueño. Lo importante es que, sea cual sea el camino que tome, lo hará con la autenticidad y la pasión que lo caracterizan. Y nosotros, como sus fans, estaremos aquí para celebrar cada uno de sus logros, especialmente uno tan trascendental como la paternidad. Y hasta aquí nuestra conversación de hoy, llena de expectativa y emoción. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí. ¿Y ustedes qué opinan?
¿Creen que esta promesa está cerca de cumplirse? ¿Qué les gustaría ver en la vida personal de Can Yaman? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. No olviden darle gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más reflexiones y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.